Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador. Definen si Lasso enfrenta un juicio político por el caso El Gran Padrino. La Comisión Legislativa recomienda un juicio político contra Lasso por delitos contra la seguridad del Estado por indicios del delito de traición a la patria. Colombia. Miles de pasajeros permanecen varados en los aeropuertos. Otra aerolínea colombiana pidió autorización urgente a la ANAC para realizar 2 viajes entre Bogotá y Buenos Aires el miércoles y jueves de esta semana. Brasil. Benefician a más de 170 involucrados en el intento de golpe de Estado. La máxima autoridad judicial benefició a los imputados y consideró menos grave la toma del Capitolio. Los mismos responderán al proceso desde sus domicilios. Rusia. Refuerzan las fronteras tras los ataques con drones. Los drones no dejaron víctimas. Rusia acusó a Ucrania por los ataques, pero las autoridades ucranianas no han asumido la autoría. Ecuador. Definen si Lasso enfrenta un juicio político por el caso El Gran Padrino. La Comisión Legislativa define si Guillermo Lasso enfrentará el juicio político. Los parlamentarios a cargo del informe hoy presentarán el informe sobre el caso El Gran Padrino y convocaron a una sesión para discutirlo y aprobarlo. De acuerdo con el borrador del documento, el mandatario habría incurrido en delitos contra la seguridad del Estado y podría ser llevado a un juicio político. Lasso podría enfrentar el proceso por haber adecuado su conducta, lo que prevé la censura y la destitución del cargo público representativo. El texto aseguraría que el presidente interfirió en el proceso investigativo que llevaba adelante la Fiscalía General del Estado y habría permitido delitos execrables que pusieron en gravísimo riesgo la seguridad pública. Asimismo, el documento señala que Lasso habría omitido su deber de denunciar las supuestas relaciones de personas allegadas a él con empresarios albaneses ligados al narcotráfico. El caso Encuentro, conocido inicialmente de manera mediática como caso El Gran Padrino, es una investigación sobre delitos de corrupción en Ecuador que involucran al cuñado del presidente, Danilo Carrera Duret, y al empresario Rubén Cherres Fascioni. Colombia. Miles de pasajeros permanecen varados en los aeropuertos. Se trata de Viva Air, que suspendió sus operaciones ante las dificultades financieras que atraviesa. La suspensión de operaciones desde el lunes en la noche, que incluye la interrupción de la venta de pasajes y la parálisis de toda su flota de aviones, se produjo después de que la Aeronáutica Civil admitió la intervención de terceros interesados en el proceso de integración de Viva con Avianca. Gustavo Petro ordenó que la aerolínea estatal atienda a los pasajeros varados por el cese de operaciones de una aerolínea privada. La empresa Viva Air anunció la suspensión de sus operaciones en un comunicado que señaló la falta de una respuesta oportuna por parte de la Aeronáutica Civil y el Gobierno Nacional nos obliga a suspender temporal e inmediatamente todas nuestras operaciones. Aeronáutica Civil informó que los pasajeros que cuenten con tickets emitidos o reservas confirmadas para los días 27 y 28 de febrero y para el 1 de marzo de 2023 con la empresa Viva Air serán transportados por las aerolíneas LATAM, Avianca y Satena, que ofrecen la alternativa de transporte en las rutas compartidas. La entidad nacional explicó que esta alternativa también aplica para vuelos internacionales con las fechas mencionadas con destino a Lima y Ciudad de México.
Esta situación generó un caos en los aeropuertos nacionales que ha tenido repercusión en todo el continente. En la jornada de ayer, el presidente ordenó que Satena, aerolínea estatal, atienda a los pasajeros afectados. ¿Qué pasó acá? Bueno, estamos acá esperando que la aerolínea Viva Air nos dé una respuesta. Nos cancelaron el vuelo, pero antes de eso nos recibieron maletas. Incluso tuvieron el descaro de aceptarnos plata de más por equipo, o sea, por peso de más. Hay gente que alcanzó a pasar migración, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza? Y nos dicen que nos dan un reembolso, se demora 15 días con un correo. Señorita, nos devuelven 2 millones, hoy el vuelo me vale 7. Yo no vivo en el país. ¿Cómo hago para llegar a mi casa? Los dirigentes de la aerolínea hoy llegan a dormir a su casa y yo quedo acá esperando cuando me dan una respuesta. ¿Para dónde van? Mira, acá hay gente que va a Lima, hay gente que va a Buenos Aires, había gente de Medellín, hay niños, hay gente mayor. ¿Qué les dice la aerolínea? ¿Les va a pagar? No, mira, nos responden con una risita cínica. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? De brazos cruzados dormimos acá. Hay gente que no vive en el país, que falta de respeto, o sea, están jugando con nosotros. Ah, no, espera, eso no es lo peor. Primero nos dicen que es que porque hubo un problema con quien arrendaba los aviones, pero después que eran fallas mecánicas, están jugando con nosotros. Todos sabemos que la aerolínea está jugando con nosotros. Ustedes siguen vendiendo vuelos. Sí, siguen vendiendo la plataforma. Hay vuelos para el miércoles. En medios oficiales como RCN ya están diciendo que tienen problemas financieros y no van a dejar despegar ningún avión. La coordinadora se fue. Están diciendo que el señor Jorge Bello nos debería dar una respuesta, pero acá nadie nos da respuesta. Las señoritas que estaban ahí, risitas cínicas, jijiji, Instagram, Twitter, y nosotros acá, ¿qué? Preocupados. Hay gente que tiene citas en Cancillería, citas médicas, exámenes finales. El gobierno afirmó que permitirá marchas opositoras de indígenas. Alberto Otárola reveló que el lunes el Consejo de Ministros tuvo una sesión extraordinaria en la que cada titular expuso sus planes para Puno y afirmó que la presidenta hará pronto anuncios importantes sobre ese territorio. Por su parte, el ministro de Justicia, José Tello, admitió como un hecho que las manifestaciones se mantienen y lo bueno, afirmó, es que se encauzaron hacia lo que puede ser una protesta ciudadana, sin el ingrediente de la violencia. El ministro mencionó como punto importante que el gobierno busca interlocutores para dialogar con la sociedad civil de Puno, mediante los familiares de los fallecidos y autoridades regionales, provinciales y municipales. Por otro lado, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, Juan Silva y Gainer Alvarado por organización criminal. La solicitud fue elevada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el marco de un proceso penal por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Entre otras 2 votaciones, el Pleno también aprobó acusar por el mismo caso a Silva y Alvarado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Esta semana el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria. El exmandatario cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de autogolpe. Más de 30 muertos en un accidente de tren. Un convoy con 370 personas chocó con otro tren de mercancías. Se reportan decenas de heridos, entre ellos 25 en estado grave. La cifra ha ido cambiando con el avance de las labores de rescate y las autoridades temen que el número de muertos siga aumentando con la operación de rescate todavía en marcha. En los 2 trenes, uno de pasajeros y otro comercial, viajaban 350 viajeros y 20 empleados. Entre los heridos, hay varios menores de edad que viajaban en el tren nocturno entre Atenas y Salónica. Debido a la gravedad de la colisión, los restos de ambos trenes han salido despedidos a una gran distancia, según las fuentes
y fuentes de emergencia y de reportes de prensa. Los 2 hospitales de la región de Larissa fueron requeridos para acoger los numerosos heridos y en las primeras horas de hoy, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes. Nicaragua. Monjas de la Trapa abandonaron el país después de 22 años de servicio. Se trata del segundo grupo de misioneras que dejan al país en menos de un año, en medio de las feroces críticas de Daniel Ortega a la institución religiosa. Las monjas dijeron que la migración fue debido a motivos de la orden. La decisión fue tomada una semana después de que Daniel Ortega calificara de mafia a los sacerdotes, obispos, cardenales y al Papa Francisco. Seguiremos siempre unidos en la oración, en la amistad y el cariño que el Señor nos ha regalado durante estos 22 años, comunicaron las hermanas traspenses. Explicaron que su nuevo destino es Panamá y enviaron un gran abrazo fraterno a todos y su agradecimiento. Colombia. El exministro de Salud reiteró que no filtró documentos con críticas de los ministros a la reforma de salud. Alejandro Gaviria calificó de noticia falsa el reporte en el que señalaron que fue él quien divulgó las inquietudes de los ministros que discrepan de ese proyecto de ley y que además responsabilizó de lo ocurrido a Marla Gutiérrez, una de sus colaboradoras más cercanas. El documento de la discordia dejaba ver las preocupaciones sobre la reforma a la salud, sobre todo en materia fiscal. Las dudas eran tan graves que, de acuerdo con el reporte, Gustavo Petro señalaba que si se llegaba a saber de la misiva y sus anexos, se hundiría el proyecto de ley. Sin embargo, se conoció que el presidente y Gaviria se reunieron el martes tras el intercambio ministerial y el exministro insistió en sus críticas a la reforma de salud. Uruguay. Pepe Mujica viaja a Brasil para discutir una propuesta de integración en América Latina. El expresidente tendrá encuentros con movimientos sociales y con el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. La propuesta ha cristalizado en un documento titulado El Relato, fechado el 13 de febrero, que incluye una reinterpretación histórica sudamericana y proyectos para el futuro, como compartir bandera o tener himnos comunes. Según ha relatado el expresidente uruguayo en varias ocasiones, la gran barrera para la integración regional es administrativa y no ideológica. Además, ha criticado el obstáculo que representan las fronteras y defendido que el comercio exterior se realice sin el uso del dólar estadounidense. Su propuesta incluye también la unificación de los sistemas de energía eléctrica de la región o la cooperación para el desarrollo de la salud pública y el enfrentamiento a retos. Perú intensifica las medidas para combatir el dengue en el país. El lunes, trabajadores del Ministerio de Salud fumigaron el cementerio El Sauce de Lima y eliminaron contenedores con agua en un intento de evitar la presencia y reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad. La semana pasada, el gobierno decretó una emergencia sanitaria por brote de dengue en 13 departamentos del norte, centro y sureste de Perú. A nivel nacional se han reportado ya hasta la semana epidemiológica 6, 11.000 casos de dengue y 16 fallecidos a nivel nacional. El dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y, en los casos más graves, hemorragias que pueden llevar a la muerte. Fue detectada por primera vez en Perú en 1984 y se convirtió en una enfermedad endémica.
Rusia. Vladimir Putin ordena reforzar las fronteras tras los ataques con drones cerca de Moscú. El presidente ruso acusó a Ucrania de utilizar el terrorismo como método de guerra. Varios funcionarios dijeron que los drones no causaron heridas ni daños significativos, pero los ataques del lunes por la noche y primeras horas de ayer plantearon dudas sobre las capacidades de defensa de Rusia a más de un año después de que lanzó la invasión a gran escala de su vecino. Ucrania no se adjudicó la autoría de los ataques, pero tampoco han reconocido directamente la responsabilidad de la ofensiva, como de los actos de sabotaje previos, aunque enfatizan el derecho de Ucrania a atacar cualquier objetivo ruso. Finlandia construye una valla metálica en la frontera con Rusia para evitar el riesgo de migración. Estonia, Letonia y Polonia también aumentaron o tienen previsto aumentar la seguridad en sus límites. Las obras del tramo piloto de 3 kilómetros comenzaron ayer con talas de bosque y continuarán para permitir la construcción de una carretera y la instalación de una valla metálica, dijo la Guardia Fronteriza en un comunicado. La construcción de otros 70 kilómetros está prevista entre 2023 y 2025, principalmente en el sudeste. En total, Finlandia tiene previsto levantar hasta 2026 una línea de 200 kilómetros a un costo de $402 millones. La valla dispondrá de alambres de púas, cámaras de visión nocturna, lámparas y altavoces en lugares considerados sensibles. Ucrania deberá esperar para unirse a la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, aseguró el martes que la adhesión de Kiev se dará a largo plazo. Los aliados de la OTAN han acordado que Ucrania se convierta en miembro de nuestra alianza, pero al mismo tiempo esa es una perspectiva a largo plazo. De lo que se trata ahora es de garantizar que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente, y por lo tanto tenemos que apoyar a Ucrania. El jefe de la alianza llamó a encontrar marcos que garanticen que el presidente ruso Vladimir Putin no vuelva a invadir Ucrania. La guerra del presidente Putin en Ucrania continúa y no hay ninguna señal de que vaya a cambiar de planes. Quiere controlar Ucrania y no se prepara para la paz, sino para más guerra. Por otro lado, Stoltenberg afirmó que ha llegado la hora de que la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN sea ratificada por Turquía y Hungría, los únicos de los 30 miembros que aún no han dado su visto bueno. Ankara está bloqueando especialmente la entrada de Suecia y podría aprobar solamente la adhesión de Finlandia. El presidente bielorruso advierte que ahora se da una situación única para poner fin al conflicto en Ucrania. Alexander Lukashenko recordó que Moscú desde un principio estaba dispuesta a dialogar con Kiev y que las partes incluso celebraron una serie de negociaciones. Sin embargo, acusó a Estados Unidos y sus aliados de empujar a Ucrania para que no llevara a cabo ninguna negociación. Ecuador. Guillermo Lasso viajará a Costa Rica para firmar un acuerdo comercial bilateral. La presidencia de Costa Rica informó a la prensa que el mandatario ecuatoriano estará en San José para firmar junto a su par costarricense, Rodrigo Chávez, el acuerdo de asociación comercial que ambos países alcanzaron en diciembre pasado. El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, adelantó que más del 90% de las exportaciones al mercado ecuatoriano podrían ingresar libres de aranceles. Por su parte, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca peruano indicó que el acuerdo va a permitir acceso preferencial para el 96% de las exportaciones actuales de Ecuador a Costa Rica. Estas son las noticias económicas más importantes del día. Colombia. La tasa de desempleo para enero se ubicó en 13.7%.
El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Jonathan Malagón, dijo que es una buena noticia porque la tasa bajó 0.9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y en el mes hubo casi 800.000 ocupados más que en enero de 2022. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio, María Claudia Lacourt, se mostró preocupada por el ritmo en la creación de empleos. Lacourt advirtió que es importante que la reforma laboral estimule la generación de empleo para que el tejido empresarial, que está conformado en más del 90% de microempresas. Además, el peso cayó 1.03% por el nerviosismo generado tras los cambios en gabinete de Gustavo Petro. La divisa se negociaba a 4.809 unidades por dólar, frente al cierre del lunes de 4.760. La depreciación de la moneda se dio en el contexto de la salida de Alejandro Gaviria como ministro de Educación, de María Isabel Urrutia como Ministerio del Deporte y de Patricia Ariza como ministra de Cultura. Con esta primera crisis ministerial, Petro parece haber enviado mensajes de hasta dónde está dispuesto a ir por sus reformas, de que no va a permitir fuego amigo en su gabinete y de que sus colaboradores más cercanos tienen que mostrar más resultados. Uruguay tiene la energía más cara de la región. Tanto la electricidad como la nafta y el gasoil superan por mucho los precios de los países vecinos, aunque Brasil lo supera en los combustibles de fulol y gas natural y Chile en el gas licuado del petróleo. El gobierno prevé mantener sin modificaciones los precios de los combustibles en marzo, debido a que los valores del petróleo son similares a los de enero y tras considerar que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland tiene suficientes ingresos para amortizar el congelamiento. El Ejecutivo ya había mantenido los precios de los combustibles en febrero, a pesar de que el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua indicaba que las tarifas deberían aumentar. En el caso del supergas, en febrero aumentó 10 pesos por kilo y se mantuvo el 50% de descuento para hogares vulnerables que reciben alguna de las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Perú. El sector inmobiliario creció un 4% en 2022, pese a la alza de tasas de créditos hipotecarios. Según los resultados del mercado inmobiliario a enero 2023, la venta de viviendas se habría contraído un 14% en enero de este año debido a la crisis política e incertidumbre. Estos números se contraponen con las ventas anuales de 2022, las cuales superaron a las de 2021. Un directivo de la Asociación de Empresas Inmobiliarias indicó que la demanda efectiva de hoy viene construyéndose desde hace más de una década. Explicó que una de las variables a considerar es la composición familiar y la evolución del tipo de familias en el Perú, que están presionando a la industria a desarrollos que se adecúen a sus necesidades de espacio. Argentina. El Congreso aprobó el plan de pago de deuda previsional. Con 134 votos a favor y 107 en contra, la Cámara de Diputados sancionó la medida que beneficia a más de 1,5 millones de personas. El proyecto incluye un capítulo para aquellos trabajadores que estén a menos de 10 años de llegar a la edad jubilatoria. Se estima que 552.000 mujeres y 327.000 varones están en condiciones de regularizar pasivos. En la previa a la sesión, la duda era si el Frente de Todos, que tiene 118 diputados, lograría reunir el quórum para poner en marcha el debate. Sobre la hora, el tablero marcó que había 129 presentes en el recinto. Además, el Parlamento aprobó en la jornada de ayer la digitalización de las historias clínicas, con 227 votos a favor y apenas 2 en contra. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día.
Brasil. 64 bomberos quedan varados tras las lluvias en San Sebastián. Además, 2 agentes de protección civil y 2 vecinos también fueron víctimas de los derrumbes. Todas las víctimas hayan sido rescatadas por los equipos de rescate. Barrios como Juquegui y Vilasay, que estaban en estado de alerta, tenían puntos de inundación. No hay reportes de personas lesionadas. El temporal que azota el estado de San Pablo ya registra 65 muertes y las autoridades ya dieron por finalizada la búsqueda de desaparecidos. Las labores de búsqueda de la presente semana permitieron rescatar con vida a 28 personas, de las cuales 11 se encuentran hospitalizadas y con estado de salud estable en el Hospital Regional del Litoral Norte. Perú. Deslave de tierra sepulta al menos 10 casas. Los daños solo fueron materiales y no se reportaron muertos ni lesionados. Funcionarios del gobierno local ya viajaron al sitio para retirar los escombros. En el país andino son recurrentes los deslaves de tierra que afectan a decenas de casas. Son frecuentes debido a los altos índices de vivienda informal, ya que a menudo los hogares de miles de personas son construidos en las orillas de los ríos o en las laderas de las colinas, lo que las vuelve propensas a los deslizamientos. El deslave de tierra más reciente ocurrió a principios de febrero en Arequipa, que dejó al menos 15 muertos y 20 heridos, además de 12.000 damnificados que se quedaron sin hogares. Unos días antes ocurrió otro deslizamiento de tierra en Perú. Este dejó 99 casas dañadas y 265 damnificados. Paraguay. Crece la preocupación por las inundaciones en el país. En diputados presentaron un proyecto de ley para declarar en estado de emergencia en el departamento de Alto Paraguay, donde decenas de comunidades permanecen incomunicadas a la espera de ayuda oficial. La legisladora que presentó el proyecto argumentó que algunos aquejados emigraron a lugares más altos para protegerse en precarias viviendas con sus familias, por lo que instó al gobierno nacional a ayudarlos para paliar por lo menos en parte las pérdidas sufridas. Puerto Diana es uno de los distritos más golpeados en Alto Paraguay, donde pobladores de la comunidad indígena Xir, con más de 587 habitantes, carecen de lo elemental para sobrevivir. Nueva York vivió el martes una nevada. La nieve en Central Park alcanzó los 4 centímetros con 6 milímetros, la mayor marca de la temporada. Nueva York se suele cubrir de blanco al menos un par de veces en invierno, pero las temperaturas suaves que han predominado en esta estación la habían mantenido hasta ahora libre de nieve. Los copos comenzaron a caer el lunes por la noche, pero a media mañana del martes, la mayor parte de la nieve se había convertido en aguanieve, luego de que la lluvia comenzó a caer. Varios distritos escolares cerraron. La Oficina de Gestión de Emergencia del Gobierno de la ciudad emitió una advertencia vigente desde la tarde del lunes al mediodía del martes. Nueva York suele tener su primera capa de nieve importante a mediados de diciembre. Este año llegó recién el 1 de febrero, cuando se registró casi medio centímetro en Central Park, el récord más tardío desde que comenzaron las mediciones en 1869. La ciudad de Nueva York nunca ha pasado toda una temporada de frío sin nieve mesurable. Los científicos dicen que el cambio climático está provocando que los inviernos sean más cálidos y más cortos. Chile. Aumentan a 26 los muertos por incendios forestales. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó la muerte de otra persona como consecuencia de los fuegos que asolan desde hace semanas a la zona centro y sur de ese país sudamericano. El siniestro afectó a más de 74.000 hectáreas, incluyendo el 75% de la superficie de nacimiento, el 70% de Santa Juana, más de 11.000 hectáreas en Coronel
y parte de Angola en la Araucanía. Por su parte, el Senapred destacó la existencia de 19 incendios en combate. El pasado 23 de febrero, las autoridades decretaron estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, donde se concentran 15 de los 19 incendios forestales aún en combate. Estados Unidos reafirma su participación en el Fondo Amazonía en Brasil. Estamos comprometidos a trabajar con el Fondo Amazonía. Estamos comprometidos a trabajar con otras entidades. Estamos comprometidos a trabajar bilateralmente en diferentes cosas: ciencia, desarrollo, investigación, nuevos productos, nuevas posibilidades. De visita en Brasilia, John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, llamó también a detener la destrucción de la Amazonía a través de una lucha global. Y ningún país va a hacer esta diferencia. Vamos a ser todos nosotros trabajando juntos. Todos van a cooperar y tratar de encontrar el hilo común que nos une a todos, que es la importancia de la Amazonía misma. Otros donantes del Fondo Amazonía son Noruega y Alemania, aunque todavía no se han definido cifras. Consultado sobre el monto de la contribución, Kerry mencionó que hay negociaciones en curso en el Congreso estadounidense, como el proyecto de ley Amazon 21, que prevé la creación de un fondo de $9,000 millones para la preservación de los bosques en los países en desarrollo, no únicamente para la Amazonía brasileña. Y entendiendo que hay un esfuerzo por proteger los bosques del mundo en el Congo, en Brasil, en Colombia, en Indonesia, en todas partes del mundo, es fundamental que el mundo desarrollado nos ayude a proteger nuestros bosques y al mismo tiempo ayudando a fortalecer nuestras democracias y nuestras soberanías. La ministra celebró el apoyo estadounidense y recordó que existen otros instrumentos para ayudar a preservar la Amazonía, como la compra de bonos de carbono. Kerry afirmó también que tenía la intención de regresar a Brasil para visitar la Amazonía junto al presidente Luis Ignacio Lula da Silva en una fecha por confirmar. Argentina. 3 provincias siguen afectadas por los incendios forestales. Corrientes, Entre Ríos y San Luis siguen con fuegos activos, mientras que se lograron controlar y contener los que afectaban hasta ayer a La Pampa, Mendoza, Misiones y Río Negro. Brigadistas de Entre Ríos y Buenos Aires fortalecieron los esfuerzos para poder controlar el fuego en las islas del río Paraná. Las llamas en estos nuevos focos comenzaron el lunes cerca de la ciudad bonaerense de Varadero, donde trabajan más de una docena de brigadistas que intentan combatir el incendio con ataques directos, indirectos y paralelos, con líneas y brechas de cortafuego. Sin embargo, la provincia con mayores complicaciones es Corrientes, en donde se anticipa que los focos podrían extenderse por 20 días o más. El Salvador. El gobierno aseguró que los pandilleros detenidos en la nueva megacárcel no van a salir en libertad. A casi un año de que el gobierno del presidente Nayib Bukele introdujera el régimen de excepción en El Salvador, el ministro de Justicia y de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, advirtió a los más de 2.000 internos del nuevo centro de confinamiento del terrorismo que no podrán salir de prisión. En la primera fase, los pandilleros van a responder por los crímenes del 2012 al 2022, luego por los de los 10 años anteriores. El mensaje es claro: no van a salir de la cárcel y nos vamos a encargar como gobierno de que no vuelvan a poner un pie en las comunidades, aseguró el funcionario durante su participación este martes en un programa de televisión. Al respecto, indicó que aún faltan trasladar a más imputados al nuevo penal, ubicado a 74 kilómetros de San Salvador. Desde marzo del año pasado, cuando el gobierno de Bukele declaró el estado de excepción, las autoridades han capturado a casi 65.000 presuntos pandilleros. De este número, Villatoro explicó que el 60% serán enviados a la megacárcel, capaz de albergar hasta 40.000 reos, a la par de que enfatizó las capacidades del nuevo centro para custodiar a personajes violentos. La Unión Europea fortalecerá su cooperación para enfrentar al crimen organizado en Ecuador.
La visita oficial de la Comisaría de Asuntos de Interior de la Unión Europea y la ministra de Interior, Reformas Institucionales y Renovación Democrática de Bélgica, con las autoridades ecuatorianas, ratificaron el apoyo del bloque europeo en el país latinoamericano. Según comunicó la Cancillería ecuatoriana, una de las resoluciones del encuentro fue que tanto los países de la Unión Europea como Ecuador combaten amenazas comunes relacionadas con la delincuencia organizada transnacional, en medio de un escenario que indique el aumento del tráfico de drogas y la conformación y consolidación de redes de delincuencia y violencia que éstas están relacionadas. Los puertos marítimos del Ecuador son un centro logístico para el envío de drogas hacia diversas partes del mundo. De acuerdo con los datos de la Policía Nacional, los cargamentos con droga que parten vía marítima desde Ecuador llegan generalmente a los puertos de Bélgica, Países Bajos y España. Dentro de la agenda también se prevén encuentros con autoridades colombianas. La Comisaría de Asuntos de Interior del organismo continental reiteró que tanto Colombia como Ecuador son países que comparten principios y valores con la Unión Europea. Asimismo, anticipó que se van a seguir evaluando mecanismos para reforzar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado en la cumbre entre la Unión Europea y Latinoamérica, que se llevará a cabo en julio en Madrid, bajo la presidencia rotatoria de España dentro del bloque europeo. Colombia. La mascarilla es obligatoria en el transporte público en Bogotá. A raíz de las altas concentraciones de material particulado, producto de incendios forestales y de haber declarado la alerta fase 1, las autoridades aumentan los operativos de control en vía pública. La administración solicitó al Ministerio de Salud un soporte económico para aumentar las camas de terapia intensiva y de hospitalización pediátrica ante picos respiratorios en la capital. El llamado que hacemos es para que tomemos las medidas de forma voluntaria. Las entidades del distrito estamos promoviendo el teletrabajo para reducir los viajes de las personas, enfatizó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia. No obstante, el decreto, por medio del cual se adoptan medidas transitorias y preventivas en materia de tránsito, no especifica el uso de la mascarilla en el transporte público que sea obligatorio, pero lo es. Independiente del Valle, campeón de la Recopa. El conjunto ecuatoriano superó al Flamengo por penales 5-4 y se consagró campeón en el Estadio Maracaná. Sobre el final del tiempo regular, el Mengao logró ponerse 1-0 con gol del uruguayo Georgian de Racastea, que empató la serie, llevó la definición al tiempo extra y luego a la tanda de penales. Cuando el partido llegaba a su fin, el Mengao se encontró con la ventaja a través de Georgian de Racastea, que solo tuvo que empujarla y llevó la serie a la largue. En la tanda de los penales, Independiente del Valle le ganó al Flamengo por 5-4. Todos los ejecutantes convirtieron, excepción del uruguayo, que había convertido el único gol de la noche. El mediocampista pateó a media altura a la derecha y el arquero del equipo ecuatoriano, Wellington Ramírez, tapó el remate. El elenco ecuatoriano, con 8 argentinos en sus filas, consiguió la primera recopa que quedará bien grabada en la retina del hincha y de la historia del club. En los últimos 7 años, Independiente del Valle logró subcampeonato de Copa Libertadores en 2016. En 2019, campeón Copa Sudamericana. En 2020, campeón Copa Libertadores Sub-20. 2021, campeón Serie A de Ecuador. En el año 2022, campeón Copa Sudamericana. Y en el día de ayer, sumó su 7º logro tras alzar la Recopa Sudamericana. Fútbol
fútbol. Cremonese consiguió su primera victoria de la temporada frente a la Roma. El equipo de Paulo Dybala perdió como visitante 2-1 ante el único equipo de las 5 grandes ligas de Europa que no conocía el triunfo a lo largo de la temporada. De esta manera, la Loba quedó quinto con 44 puntos, uno menos que su máximo rival Lazio, que está en zona de Champions. Gustavo Alfaro reclama una millonaria deuda a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El entrenador argentino dio el primer paso para que la federación le pague los montos adeudados por su labor al frente de la selección de Ecuador. Si no hay una respuesta afirmativa o una solución, todo terminará resolviéndose en una demanda legal en la justicia que pasará a manos de la FIFA. Thiago Silva estará de baja hasta 6 semanas. El defensa brasileño no estaría para la vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Borussia Dortmund por una lesión en los ligamentos de la rodilla que sufrió el pasado domingo en el partido contra el Tottenham Hotspur. Primer entrenamiento de Linda Caicedo en el Real Madrid. La delantera comenzó la preparación de su debut con Real Madrid en el campo deportivo de Valdebebas. Debutaría el sábado 4 de marzo frente al Alhama. Se revelaron los votos de los capitanes por los premios de Best. Las votaciones por el galardón entregado por la FIFA son hechas por las máximas figuras del mundo. Lionel Messi le entregó 3 puntos a Neymar, 2 a Kylian Mbappé y 1 a Karim Benzema. Mientras que el comandante de la selección de Francia, Hugo Lloris, votó a Mbappé, Benzema y en última posición al astro argentino. Thiago Silva, capitán de la selección de Brasil, escogió a su compatriota, luego al rosarino y tercero al delantero francés del Real Madrid. Tenis. Rafael Nadal se bajó de Indian Wells por lesión. El español no estará presente en la edición del 2023 debido a la lesión que sufrió mientras competía en el Abierto de Australia semanas atrás. Su ausencia compromete uno de sus grandes récords, el de semanas consecutivas en el top 10 y que mantiene desde el 25 de abril de 2005. Básquet. Los Lakers esperan reevaluar a LeBron James en 2 semanas. El equipo de Los Ángeles evaluará el progreso de la lesión que sufrió en el pie derecho la estrella estadounidense tras la lesión en la victoria del domingo sobre los Dallas Mavericks. Sin embargo, se espera que su tiempo fuera de las canchas se extienda más allá de 14 días. Automovilismo. El Tottenham firmó una alianza de 15 años con la Fórmula 1. El estadio del equipo de la Premier League podría albergar campeonatos del máximo circuito del automovilismo en el futuro. El acuerdo alberga la construcción de la primera pista de karting dentro de un estadio y el desarrollo de un programa de captación de pilotos para descubrir las nuevas estrellas de la competición.